Muy buenos días, el tema de hoy es profundidad y altura. Vamos al libro de Efesios capítulo 3, 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Profundidad y altura. Impactante como el Señor le da tanta revelación al apóstol Pablo, tantas riquezas que usted y yo podemos encontrar en el libro de Efesios. Encontramos la revelación de la cruz, encontramos la revelación del poder de la sangre de Cristo, encontramos la profundidad y la anchura del amor de Cristo Jesús. Cada vez que usted y yo nos sumergimos en el río de la palabra, en el conocimiento de la palabra de Dios, direccionados en el poder del Espíritu Santo, encontramos muchas más riquezas, mucha más profundidad, mucha más altura, mucha más anchura en su palabra, porque es inescrutable su palabra. Encontramos profundidad, encontramos riquezas de Dios a través de la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante que usted y yo nos sometamos a la palabra, para que entremos en esos tiempos de meditación, en estudio de la palabra, direccionados por el Espíritu Santo, que sea Él enseñándonos, guiándonos y formándonos, ya que el Señor Jesús, cuando Él dejó a sus discípulos, le dejó el mejor maestro, al Espíritu Santo. Como Él mismo lo dijo: os conviene que yo me vaya, porque les enviaré el Consolador, al Espíritu Santo, el que los guiará y llevará a toda verdad. Mire que Él es el único que a usted y a mí nos puede guiar y llevar a toda verdad. Es el Espíritu Santo, y nos puede llevar a esa profundidad, a esa altura, a esa anchura, como dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la profundidad? ¿Cuál es la anchura? Aquí nos habla de la profundidad y la anchura es en el amor de Cristo, a través de la fe, cimentados en el amor de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos capaces de conocer la plenitud y la profundidad, que seamos llenos de toda plenitud de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesús fue a hablarnos del reino, a darnos a conocer el reino del Padre, a conocer qué es lo que el Padre le había enviado a hacer hasta este mundo, y lo podemos encontrar en las riquezas de la palabra, ya que aquí en el versículo 18 es impactante como Dios nos dice que podemos llegar a comprender las dimensiones de la divinidad, las dimensiones de lo que el Señor vino a traer a este mundo a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya que al leer usted y yo detenidamente cada uno de estos versículos, nos damos cuenta que podemos llegar a conocer a Dios de una manera impresionante, siempre y cuando lo hagamos junto con la dirección del Espíritu de Dios. Es decir, estando a través de la plenitud de Cristo Jesús, conocerlo a Él en su profundidad, en su entereza, en su conocimiento, en su palabra y en su verdad, y estando participando y entregándonos en amor los unos a los otros. Si es que así usted y yo lo permanecemos y lo hacemos, y tal como ahí lo mismo lo dice en el verso 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mire que usted y yo vivimos tan vacíos en este mundo, que todo lo que nos ofrece este mundo solamente es engaño, traición, manipulación. Como dice el mismo rey Salomón, el rey Salomón, como dice en Eclesiastés, vanidad de vanidades. Eso es lo único que se mueve en este mundo. Pero cuando lo leemos en este versículo, seremos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esto es lo que lograremos cuando usted y yo permanezcamos ligados a la esfera maravillosa de la dirección del Espíritu de Dios, la cual está compuesta por la palabra y el conocimiento de Dios, direccionado en el poder del Espíritu de Dios. Y es ahí donde usted y yo podemos entender y comprender lo que el Señor quiere darnos a conocer. La palabra, el entendimiento, el discernimiento, la revelación, que es lo que el Señor da a través de su palabra. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para usted y para mí en darnos a conocer y entender sus riquezas inescrutables? ¿Qué es lo que Él quiere hablarnos a diario? ¿Cómo nos sometemos a su palabra? Mire lo que dice el Señor Jesús en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tremendo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es la que no quiere orar, no quiere leer, no quiere ayunar, no quiere meditar, no quiere estudiar en la palabra. Días que, no quiero saber de Dios, hoy no quiero leer la palabra, hoy no quiero orar, hoy no quiero meditar, pero sí quiero que Dios me respalde, quiero que Dios me guarde, quiero que Dios me proteja. A veces somos como tan inconstantes, tan inestables en nuestros pensamientos, que a veces dejamos filtrar al enemigo en nuestras decisiones. No, usted y yo debemos comprender lo que el Señor viene y nos dice a través de la palabra.
usted y yo debemos velar y orar para que no entremos en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos imponer por encima de todo el espíritu, doblegar la carne, ya que es lo que el Señor Jesús nos deja como ejemplo, ya que ciertamente esta es la condición natural del espíritu, siempre está presto para lo de Dios. Es una realidad que nuestro espíritu está resucitado y ha vuelto a la vida por el Espíritu Santo de Dios, pero aún así necesita ser atendido. Aunque nos suene incongruente, el espíritu se puede debilitar. Por esa razón, aquí el apóstol Pablo nos habla de la necesidad de ser fortalecidos en ese hombre interior, en ese hombre que el Señor quiere darnos a conocer y a entender, en ese hombre interior que debemos fortalecernos en la palabra, en el conocimiento, el entendimiento de la palabra de Dios, para que usted y yo podamos conocer y entender la profundidad y la anchura de lo que el Señor nos habla. Mire lo que habla el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 7:1. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire que aquí nos habla de qué es lo que debemos usted y yo limpiarnos, qué es lo que se nos ha contaminado, qué es lo que nos ha contaminado el pecado, el espíritu. Pero debemos limpiarnos de toda contaminación que haya venido a nuestras vidas, a nuestro espíritu. Dice ahí la palabra que debemos estar limpiándonos constantemente, ya que este pasaje es claro y es para darnos cuenta que debemos atender y limpiarnos de toda contaminación en nuestro espíritu, que a pesar de que se hizo uno con el Señor, usted y yo debemos entrar a limpiarnos en profundidad con la palabra, con la oración, con la meditación y el estudio de la palabra, pero también en tiempos de ayuno, porque es para que el Señor entre y transforme nuestras vidas en todas las partes de cada una de las áreas de nuestro corazón y nuestra voluntad, ya que el Señor quiere que usted y yo entremos a esa gloriosa dimensión, pero para eso debemos estar de manera adecuada en el cuerpo de Cristo. La manera adecuada se refiere a estar fortalecidos en nuestro hombre interior, en ese hombre interior el cual usted y yo lo debemos levantar con oración, clamor y ayuno, ya que el Espíritu Santo está dispuesto, pero la carne no. Y ese Espíritu Santo lo que quiere es que usted y yo le permitamos entrar en nuestra vida, en nuestro corazón, recibiendo la fortaleza que solamente proviene del Espíritu de Dios. La fortaleza del Espíritu de Dios no se recibe por medio de palabras, tampoco es un sentir, ni tampoco viene por una influencia de alguna secta o alguna religiosidad o alguna religión. El ser fortalecidos en el hombre interior es que nuestro espíritu sea influenciado por la vida divina misma, por la misma palabra, por el mismo Espíritu de Dios. Pero es donde el Señor quiere que usted y yo entremos a entender qué es lo que obra en el Espíritu de Dios para nuestras vidas, ya que el Espíritu, su ambiente donde usted vive, donde usted y yo nos movemos, se fortalece en lo espiritual, el pertenecer a esa esfera. No confundamos nuestro espíritu con el alma. Nuestra alma se necesita palabras, sentires, sensaciones, emociones, pero nuestro espíritu no necesita nada de eso, a menos que sean palabras que vengan directamente del espíritu y vida. Es por eso que la fortaleza de nuestro hombre interior depende directamente de la vida divina que puede ser dispensada a nuestro espíritu por medio de la persona del Espíritu de Dios, por la tercera persona de la Trinidad, por el Espíritu de Dios, el cual nos lleva a un cambio, una transformación en nuestro hombre interior. Ya sabemos que la gente que puede suministrar la fortaleza a nuestro espíritu, el Espíritu Santo. Ahora bien, no menos importante es darnos cuenta que el contenido de lo que ha de fortalecer nuestro espíritu es la vida misma con Dios. Ese compromiso que usted y yo ponemos a diario en nuestro Señor Jesucristo, en conocerlo y en entender qué es lo que el Señor quiere hablarnos y darnos a entender a usted y a mí en cada situación. Pero mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 3:16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, por el Espíritu de Dios, el ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Eso es lo que quiere el Señor, que usted y yo nos fortalezcamos. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? Estas son las virtudes que fluyen de la naturaleza divina. La riqueza de la gloria del Señor es el mismo, es su propia naturaleza puesta al alcance de usted y de mí por sus virtudes. En síntesis, solo Dios puede fortalecer nuestro espíritu. Solo Él puede darse a sí mismo a nuestro espíritu y darnos a entender y conocer que debemos fortalecer ese hombre interior. Nuestro espíritu debe ser fortalecido a través de la palabra de Dios. Por eso el ser fortalecido en nuestro espíritu por Dios mismo nos dice una tremenda verdad. No necesitamos de una gran variedad de cosas ni de asuntos externos para recibir fortaleza en nuestro espíritu. Lo que necesitamos es únicamente el suministro de Dios mismo a través del conocimiento y la revelación de la palabra en Cristo Jesús. Hoy oro y le clamo, le pido al Señor que seamos fortalecidos para poder entender su profundidad y altura en Cristo Jesús. Amén.